El salón de baile del club campestre rebosaba de conversaciones educadas mientras los colegas de papá se mezclaban alrededor de mesas de cóctel decoradas en azul marino y dorado. Sus colores favoritos, aunque jamás lo admitiría. 37 años en Henderson and Associates merecían una despedida digna. Mamá lo había exigido. Lo que significaba alquilar el lugar más caro de la ciudad e invitar a todo aquel que tuviera alguna relevancia en el mundo profesional de papá. Yo me mantenía en la parte trasera, bebiendo agua con gas y observando cómo mamá dominaba la sala como la esposa corporativa consumada que se había perfeccionado en ser. Su cabello plateado estaba peinado con ese estilo costoso que parece casual, pero cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Y su vestido azul marino probablemente valía más que todo mi guardarropa, o al menos lo que ella creía que valía. Victoria. La voz de papá retumbó entre el murmullo, mientras se acercaba con su socio de toda la vida. El mismísimo señor Henderson, ven a conocer al hombre que ha tenido que soportarme todos estos años. El señor Henderson me extendió una mano curtida por los años, con una calidez sincera, reflejada en sus ojos arrogados por la sonrisa. Tu padre no deja de hablar de ti. Me dijo que haces algo con computadoras. Antes de que pudiera responder, mamá apareció junto a papá como si lo hubieran invocado. Oh, Victoria aún está encontrando su camino, dijo con esa sonrisa ensayada que nunca le llegaba a los ojos. Vive en ese pequeño apartamento en el centro y pasa el día entero frente a una pantalla. Seguimos esperando que encuentre algo más sustancial. La forma en ¿qué dijo sustancial hizo que sonara como si pasara el día jugando videojuegos en vez de dirigir un imperio tecnológico multimillonario? Pero así era mamá. Si no implicaba una oficina en una gran empresa tradicional o un esposo con el linaje adecuado, no era éxito real en su mundo, en realidad. Empecé a decir. Pero mamá ya estaba guiando la conversación hacia otro lado. Harold justo me hablaba de las prácticas de su nieto en Goldman Sachs, continuó, ignorando por completo mi intento de hablar. Ese sí es el tipo de oportunidad que lleva algo significativo. Había aprendido hace mucho que no valía la pena discutir con mamá en eventos sociales. La última vez que intenté explicarle lo que hacía, se rió y me dio una palmadita en el brazo como si le hablara de un amigo imaginario. Así que simplemente sonreí y asentí, mientras ella me retrataba como la decepción de la familia ante todo aquel que quisiera escuchar. La realidad era mucho más compleja de lo que mamá podía comprender. Mientras ella pensaba que me desperdiciaba, en un pequeño apartamento, que en realidad era un ático que yo misma compré, yo había pasado los últimos 8 años construyendo Quantum Dynamics desde cero. Nos especializábamos en aplicaciones de computación cuántica para modelado financiero. Nuestros algoritmos habían revolucionado la forma en que las grandes firmas de inversión procesaban los datos del mercado, pero explicar computación cuántica a alguien que todavía llamaba cosas de computadora a todo lo tecnológico era como intentar explicar los colores a alguien que nunca ha visto. Así que dejé de intentarlo, Victoria, querida. La voz de mamá adoptó ese tono particular que usaba justo antes de decir algo que creía útil. Pero resultaba devastador. La señora Peterson me comentaba que el bufete de su hija está buscando asistentes legales. Le dije que te interesaría. Es un empleo real, con beneficios y todo. La señora Peterson, una mujer delgada, de ojos amables y un pésimo gusto en labiales, pareció incómoda. Estoy segura de que Victoria tiene sus propios planes. Margaretto lleva años diciendo. Eso rió mamá con esa risa tintineante que perfeccionó para los eventos sociales. Pero eventualmente todos tenemos que enfrentar la realidad, ¿no? La realidad era que me había mantenido sola desde la universidad, sin pedirles jamás un solo centavo. La realidad era que mi cosa de computadoras había generado más ingresos el último trimestre que todo lo que papá ganaría en su carrera. La realidad era que mantenía mi éxito en secreto a propósito porque sabía que lo cambiaría todo, y aún no estaba lista para esa conversación, pero mamá no sabía nada de eso. Para ella, seguía siendo la niña rara que prefería programar a tomar clases de piano, que eligió NIT en lugar de la universidad local porque era más práctico, que rechazó empleos perfectamente buenos en empresas respetables para perseguir un sueño imposible. Su pasa el día entero en la computadora, continuó mamá con la señora Peterson, como si yo no estuviera ahí. Siempre le digo que así no se construye una carrera de verdad.
No se puede vivir jugando con aparatitos. La ironía era tan densa que podía cortarse con cuchillo. La semana pasada había cerrado un contrato con un consorcio de bancos europeos para integrar nuestros algoritmos cuánticos en sus plataformas de inversión. El contrato valía $800 millones por 3 años. Mis aparatitos estaban redefiniendo las finanzas globales. Pero mamá solo veía la superficie, su hija, la que se vestía informal y no trabajaba en una oficina como Dios manda. Bueno, dijo la señora Peterson diplomáticamente, estoy segura de que hace un trabajo importante. Las cejas de mamá se alzaron con esa expresión que anunciaba un comentario particularmente hiriente. Cariño, sentarse frente a una computadora todo el día no es importante. Es simplemente pasar el tiempo hasta que descubra qué quiere hacer realmente con su vida. Sentí ese ardor familiar en el pecho. La misma sensación de siempre cada vez que mamá desestimaba cualquier cosa que no encajara en su limitada definición de éxito. Parte de mí quería sacar mi celular, mostrarle los últimos reportes financieros de mi empresa y dejarle claro cuán poco importante era mi trabajo. Pero sabía que no serviría de nada. La visión del mundo de mamá estaba tallada en piedra, el verdadero éxito era escalar la escalera corporativa de alguien más. De preferencia usando traje y asistiendo a reuniones eternas. La noche siguió igual. Los colegas de papá eran personas genuinamente interesantes, con historias fascinantes sobre sus casos y clientes. Pero cada conversación terminaba girando hacia las útiles sugerencias de mamá sobre mis opciones laborales. Recomendaba puestos de secretaria, roles de marketing de nivel inicial, empleos administrativos, con el entusiasmo de alguien convencido de que estaba resolviendo el mayor problema de mi vida. Margaret me dice que estás buscando trabajo, me dijo el Dr. Williams, compañero de golf de papá. Mi consulta está creciendo. Nos vendría bien alguien para encargarse de nuestros sistemas informáticos. Sería perfecta para eso, intervino mamá antes de que pudiera responder. Victoria siempre ha sido buena con las cosas de computadora. Sería lindo que usara esas habilidades para algo práctico. Otra vez esa palabra. Como si desarrollar algoritmos capaces de procesar millones de transacciones financieras por segundo fuera menos útil que restablecer contraseñas de correo. Agradezco la oferta, dije con cuidado. Pero en realidad, estoy trabajando en algunos proyectos que me mantienen bastante ocupada. Proyectos, repitió mamá haciendo comillas en el aire y volviéndose hacia el Dr. Williams. Ella los llama proyectos. Yo los llamo sueños sin futuro. La crueldad casual me golpeó como una bofetada. Esa era mi madre, la mujer que me crió, la que decía querer lo mejor para mí. Y sin embargo, estaba anunciando mis supuestos fracasos, ante un salón lleno de desconocidos. No porque fuera maliciosa, sino porque sinceramente creía que estaba ayudando. Gestionando expectativas y encontrándome oportunidades realistas. A las 8 en punto, ya estaba lista para irme. Mamá había logrado convencer a medio salón de que yo era un caso de caridad necesitado de intervención. Y la otra mitad me miraba con esa mezcla de lástima y desconcierto que nace al intentar reconciliar la descripción de mamá con la mujer segura y elocuente que tenían enfrente, pero entonces, el alcalde Davidson se acercó al pequeño podio ubicado al frente del salón. Damas y caballeros. Si pudiera tener su atención un momento, la sala se fue silenciando poco a poco, mientras las conversaciones morían y todos se giraban hacia el frente. Papá parecía sorprendido. Esto no formaba parte del programa. Estoy aquí esta noche no solo para honrar la extraordinaria carrera de Harold Hayes, continuó el alcalde Davidson, sino para hacer un anuncio muy emocionante sobre el futuro de nuestra ciudad. Sentí ese aleteo familiar de nervios en el Mi corazón empezó a latir más rápido. Mantuve la donación en el anonimato durante las etapas de planificación. Pero sabía que, eventualmente llegaría este momento, este increíble regalo transformará el panorama económico de nuestra ciudad y brindará oportunidades a innumerables jóvenes innovadores, continuó el alcalde Davidson. Damas y caballeros, me honra agradecer públicamente a Victoria Hayes por su extraordinaria generosidad. La sala quedó en un silencio absoluto, escuché el sonido del vaso de vino de mamá estrellándose contra el suelo. Los fragmentos de cristal, deslizándose por el mármol pulido como diamantes, brillando bajo la luz. El ruido resonó como un eco en el vacío que siguió a las palabras del alcalde. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La boca
de papá colgaba abierta. El señor Henderson parecía como si le hubieran dicho que el cielo era verde. Los ojos amables de la señora Peterson se abrieron con asombro. Pero fue el rostro de mamá lo que captó toda mi atención. La máscara cuidadosamente construida de perfección social se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una confusión cruda y algo que bien podría haber sido horror. Esto no formaba parte de su guión. Esto no encajaba en absoluto en su idea de quién se suponía que yo debía ser. Victoria. La voz de papá era apenas un susurro. ¿Eres tú? ¿Eres tú los 50 millones? La voz de mamá se quebró en las palabras. Victoria, ¿de qué está hablando? El alcalde Davidson siguió hablando. Aparentemente ajeno al drama familiar que se desarrollaba al fondo del salón, el Centro Tecnológico Victoria Hayes comenzará su construcción el próximo mes y estará operativo en un plazo de 2 años. La empresa de la señorita Hayes, Quantum Dynamics, también ha comprometido el establecimiento de su sede central aquí, lo que generará aproximadamente 500 empleos tecnológicos de alta remuneración en nuestra comunidad. Ese detalle cayó como una segunda bomba en la sala. Ya no eran solo colegas de papá. Ahora eran residentes que entendían perfectamente lo que significaban 500 empleos bien pagados para la economía local. La mujer que mamá había descrito como una soñadora desempleada acababa de anunciar que se convertiría en una de las mayores empleadoras de la ciudad. Su empresa, murmuró mamá, más para sí misma que para nadie. Ella tiene una empresa. Respiré hondo, sintiéndome como si estuviera al borde de un acantilado. Durante 8 años. Había sostenido la ficción de que apenas me las arreglaba, de que aún estaba buscando mi camino, de que simplemente jugaba con computadoras. Durante 8 años había dejado que la decepción de mamá me resbalara encima, solo para evitar las complejas conversaciones que vendrían con la verdad. Pero ya no, había vuelta atrás. Mamá, dije suavemente, necesito contarte algunas cosas. El público había comenzado a dispersarse. Algunos se agrupaban en torno al alcalde, otros claramente intentaban acercarse a mí, pero mi familia seguía congelada en una burbuja de shock. Como los últimos en enterarse de que el mundo acababa de cambiar sin previo aviso. Victoria, dijo papá con lentitud, su mente de abogado comenzando a procesar lo que todo esto implicaba. Cuando él dijo, tu empresa, ¿qué tan grande es tu empresa? Era una pregunta válida. Quantum Dynamics había crecido mucho más allá de mis proyecciones originales. A veces, ni yo misma podía creerlo del todo. Tenemos oficinas en 12 ciudades, asociaciones con 43 instituciones financieras importantes y una evaluación que nos coloca entre las empresas tecnológicas privadas de mayor rango, respondí con serenidad. El último trimestre generamos unos 2.3 mil millones en ingresos. Mamá emitió un sonido ahogado, como si se estuviera atragantando. ¿1.000 millones? Repitió papá, con B, la donación forma parte de nuestra iniciativa de inversión comunitaria. Continué, también estamos financiando becas para estudiantes locals interesados en áreas STEM y colaborando con la escuela secundaria para mejorar su programa de ciencias computacionales. Pero mamá apenas podía formar frases completas. Pero, vives en ese apartamento diminuto. Y te vistes como si. Dijiste que estabas. Dije que estaba trabajando en proyectos, la corregí con delicadeza. Tú asumiste que no eran importantes. La verdad era que, en comparación con lo que podía permitirme, vivía con sencillez. Mi ático era bonito, pero sin excesos. Conducía un auto confiable en lugar de algo llamativo. Y prefería la ropa cómoda a las marcas de diseñador. El dinero nunca fue el objetivo. Resolver problemas interesantes, construir algo significativo. Eso era lo que importaba. Pero podía ver que, desde la perspectiva de mamá, mis decisiones de estilo de vida habían sido señales de fracaso, no de elección personal. Computación cuántica, dijo el señor Henderson en voz baja, pensativo, y le agradecí la interrupción. Esa es la tecnología que podría revolucionar el modelado financiero, ¿cierto? Entre otras aplicaciones. SIDA Sentí, hemos desarrollado algoritmos capaces de procesar escenarios de mercado complejos miles de veces más rápido que los ordenadores tradicionales. ¿Y los bancos te pagan por eso?, preguntó papá. Su curiosidad profesional comenzando a superar el shock. Bancos, firmas de inversión, aseguradoras, agencias gubernamentales, confirmé. Cualquiera que necesite analizar grandes volúmenes de datos o modelar escenarios complejos.
El alcalde Davidson había terminado su discurso y se acercaba a nosotros, seguido por un pequeño grupo de personas que claramente querían conocer a la misteriosa benefactora. Pude ver la lucha interna en mamá, su entrenamiento social peleaba con su confusión. Parte de ella quería disfrutar la gloria reflejada de haber creado a la invitada de honor de la noche. Pero otra parte aún intentaba asimilar todo lo que acababa de descubrir. Señorita Hayes, dijo el alcalde cordialmente al llegar hasta nosotros, espero que no le moleste que haya revelado su identidad. Sé que quiso mantener el anonimato al principio, pero el Consejo Municipal consideró importante reconocer públicamente una generosidad tan extraordinaria. Por supuesto, respondí, me honra que la ciudad esté entusiasmada con el proyecto. Sus padres deben estar increíblemente orgullosos, añadió el alcalde, dirigiéndose a mamá y papá con genuino entusiasmo. Criar a una hija que se convierte en una de las emprendedoras más exitosas de la región. Eso sí que es un logro. La sonrisa de mamá parecía físicamente dolorosa. Sí, estamos muy orgullosos, murmuró. Pero yo podía ver cómo le giraban las ruedas en la cabeza. Ya estaba intentando reformular las conversaciones anteriores de la noche, buscando cómo explicarle a la señora Peterson y al Dr. Williams por qué había descrito a su hija multimillonaria como desempleada y sin rumbo. El grupo que nos rodeaba crecía. Personas se presentaban, preguntaban sobre el centro tecnológico y las futuras oportunidades laborales. Respondí lo mejor que pude, pero no dejaba de observar a mis padres, claramente luchando por procesar este cambio radical en su comprensión. De mi vida, Victoria, dijo papá en un breve momento de calma, ¿podemos hablar en privado un momento? Lo seguí hacia una esquina más tranquila del salón, con mamá detrás de nosotros, como temiendo que desapareciéramos. Necesito entender algo, dijo papá, usando ese tono medido de abogado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando te convertiste en esto, ha sido un proceso gradual, expliqué. Fundé la empresa justo después de la universidad con unos algoritmos que desarrollé para mi tesis. Conseguimos nuestro primer gran cliente hace unos 6 años y desde ahí todo creció. ¿6 años? Repitió él, incrédulo. Lleva 6 años dirigiendo una empresa que vale miles de millones. ¿Y nunca nos lo dijiste? Repitió, mamá con la voz apagada. Era una pregunta razonable, pero la respuesta era complicada. ¿Cómo explicas que guardaste silencio porque cada vez que intentaste compartir buenas noticias fueron descartadas o minimizadas? ¿Cómo le dices a tus padres que sus constantes sugerencias de buscar un trabajo de verdad te dejaron claro que jamás entenderían a qué te dedicabas en realidad? Intenté decírselo, respondí con cuidado. ¿Recuerdan cuando conseguí el contrato con Morrison Financial? Estaba entusiasmada y empecé a explicar lo que significaba. Pero ustedes dijeron que sonaba demasiado bueno para ser verdad y que debía enfocarme en conseguir un empleo estable. El rostro de mamá se tiñó de un leve rubor. Eso fue, yo solo intentaba ser realista. Lo sé, dije, y lo entiendo. Pero con el tiempo fue más fácil dejar que pensaran lo que quisieran pensar. La conversación fue interrumpida por el Dr. Williams, quien aparentemente había unido algunas piezas. Victoria, tengo que preguntar. La Fundación Hayes, que ha estado financiando investigaciones médicas en la universidad, ¿es tuya? Sí, confirmé. Habíamos fundado la fundación hacía 3 años. Mamá parecía a punto de desmayarse. La Fundación Hayes, la que donó 10 millones al hospital infantil, entre otras cosas. Sí, pero eso ha salido en los periódicos, dijo papá lentamente. Margaret, hemos leído sobre la Fundación Hayes. ¿Cómo no lo supimos? Porque Hayes es un apellido común, respondió mamá débilmente, y nunca imaginamos. Quiero decir, ¿cómo íbamos a saber que nuestra Victoria era esa Victoria? Fue doloroso verla darse cuenta de lo mucho que había malinterpretado la situación. Durante años había estado preocupada por mi futuro, mientras yo construía, en silencio, algo más grande de lo que jamás habría podido imaginar. La hija, que describía como perdida y sin rumbo, estaba creando empleos, financiando becas y contribuyendo con millones a causas locales. Señorita, dijo una joven reportera que apareció a mi lado, soy del City Tribune. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre el proyecto del centro tecnológico? Por supuesto, respondí, agradecida por la distracción. Mientras respondía preguntas sobre plazos y el impacto económico del proyecto, veía a mis padres parados cerca, aún en estado de shock.
Mamá miraba a su alrededor como si viera el lugar por primera vez, probablemente recordando todas las veces que se disculpó por mi falta de dirección. La velada finalmente fue llegando a su fin entre tarjetas de presentación, apretones de manos y promesas de seguimiento para futuros proyectos. A medida que la multitud se dispersaba, mi familia quedó sola entre los restos de sus certezas rotas. Te debo una disculpa, dijo mamá finalmente, con una voz pequeña. No tienes que hacerlo, sí. Tengo que hacerlo, me interrumpió. Esta noche pasé horas diciéndole a todos que eras un fracaso. Llevo años diciéndolo. Y todo este tiempo tú. Hizo un gesto hacia el salón, donde el alcalde aún conversaba con rezagados sobre el impacto transformador de mi donación. Tú estabas haciendo esto, querías protegerme, dije con suavidad, querías que tuviera seguridad y estabilidad. Lo entiendo. Pero estaba equivocada, respondió. Y las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. Me equivoqué en todo, papá. Carraspeó. ¿Puedo preguntar por qué no nos corregiste? ¿Por qué nos dejaste seguir creyendo eso? Era la pregunta que más temía, porque la respuesta revelaba verdades incómodas sobre nuestra dinámica familiar. Porque cada vez que intentaba compartir algo que me emocionaba, lo anulaban, dije, con total honestidad, cada logro, cada avance, cada éxito. Siempre encontraban una razón para pensar que no era real, o que no duraría, o que no tenía importancia. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia. Vi a mamá recordar conversaciones específicas, momentos concretos en los que descartó mi entusiasmo como optimismo ingenuo. Lo del contrato con Morrison, murmuró. Me intentaste explicar que era algo importante. Yo dije que parecía una estafa, añadió papá, visiblemente afectado. Lo de la ceremonia de la oficina de patentes, querías que fuéramos. Y dijimos que estábamos ocupados. La entrevista. Con FORBS le agregué, mamá, te mencioné que una revista quería hablar conmigo. Y me dijiste que no perdiera tiempo con trucos publicitarios. Cada recuerdo era como una herida que se abría de nuevo. No habían sido actos malintencionados. Eran padres amorosos intentando proteger a su hija de la decepción y las falsas esperanzas. Pero el efecto acumulativo había sido construir un muro entre nosotros. Ladrillo por ladrillo, conversación tras conversación. Lo siento, dijo mamá, y esta vez las lágrimas fluían sin reservas. Lo siento tanto. Victoria, pensé que te estaba ayudando. Pensé que estaba siendo realista, lo sé, dije. Y lo entiendo. Pero tal vez ahora podamos intentar algo distinto. El personal del club comenzaba a recoger, apilando sillas y limpiando mesas. La fiesta de retiro de papá había terminado oficialmente, pero algo más estaba comenzando. Un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, construido sobre la verdad en lugar de suposiciones. ¿Y ahora qué?, preguntó papá, ahora que sabemos quién eres realmente. Si están interesados, dije, me encantaría mostrarles lo que he estado construyendo. Mamá sintió con entusiasmo, los ojos cubiertos de rímel pero brillando con una curiosidad genuina que no había visto en años. ¿Puedo hacer una última pregunta?, dijo papá, claro. ¿Eres feliz con todo esto? ¿Con lo que has construido? ¿Eres feliz? Era una pregunta muy de papá, directa al centro de lo que realmente importa. Y merecía una respuesta honesta. Sí, respondí simplemente, amo lo que hago. Me encanta resolver problemas, construir cosas y crear oportunidades para otras personas. El dinero está bien, pero no es por eso que lo hago. Bien, dijo, y sonrió por primera vez desde el anuncio del alcalde. Eso es lo único que realmente importa. Mientras recogíamos nuestras cosas para marcharnos, mamá deslizó su brazo por el mío, un gesto que no hacía desde que yo era una niña. Victoria, dijo en voz baja, ¿te gustaría almorzar esta semana? Me encantaría saber más sobre tu trabajo. De verdad saberlo, escucharte. Me encantaría, respondí. Al salir del club esa noche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El secreto había salido a la luz. La fachada se había derrumbado, y por primera vez en mucho tiempo, mi familia sabía exactamente quién era yo. No fue el final que había anticipado cuando comenzó la noche, pero sí fue el comienzo que había estado esperando desde siempre.